Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Me llamo Lily. Tengo 27 años. Vivo en un pequeño pueblo cerca de las montañas. Mi vida no es fácil. Cada mañana me despierto con miedo. Cada noche lloro en silencio. Quiero dejar esta vida, pero no sé a dónde ir. Cuando era niña, mi mundo era feliz. Mi madre me cantaba por la noche. Cocinaba comida caliente y me besaba la frente antes de dormir. Mi padre trabajaba en una panadería. Traía pan dulce a casa y sonreía al verme. Tenía un hermanito. Se llamaba Max. Era amable y siempre me seguía a todas partes. Pero cuando tenía 9 años, todo cambió. Una mañana, mi padre se fue de casa y nunca volvió. Lo esperamos durante horas, luego días, luego semanas. Mi madre lloraba todas las noches. Yo era muy pequeña para entender. La gente decía que mi padre se había escapado con otra mujer. Mi madre nunca lo creyó. Se sentaba en la ventana todos los días esperando. 2 años después, mi madre se enfermó. Se volvió muy delgada. Su piel se puso pálida. Dejó de sonreír. Ya no tenía fuerzas para cocinar ni limpiar. Empecé a hacer todo. Lavar la ropa, cocinar comida sencilla, cuidar a Max. Solo tenía 11 años, pero me sentía como una madre. Una noche, mi madre me llamó a su cama. Tomó mi mano y dijo: Lily, eres fuerte. Cuida de tu hermano. Sé valiente. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. A la mañana siguiente ya no estaba. Después de eso, todo empeoró. Un tío vino a cuidarnos. Era el hermano de mi padre. Se llamaba Robert. Al principio parecía estar bien. Traía comida, pagaba el alquiler. Nos decía que fuéramos a la escuela, pero pronto Robert cambió. Empezó a beber todos los días. Se enojaba rápido. Nos gritaba por cosas pequeñas. Si Max dejaba caer una cuchara, Robert gritaba. Si yo llegaba tarde a casa, tiraba cosas contra la pared. Una noche, me dio una bofetada. Tenía tanto miedo que no pude dormir. Al día siguiente, actuaba como si nada hubiera pasado. Quería huir, pero no tenía a dónde ir. Solo era una niña. No conocía a nadie fuera de mi pequeño pueblo. No tenía dinero ni amigos. Me quedé por Max. Él solo tenía 8 años. Me necesitaba. Pasaron los años. Aprendí a quedarme callada. Cocinaba antes de que Robert llegara a casa. Mantenía la casa limpia. No hablaba a menos que él me preguntara algo. Aprendí a sobrevivir. Cuando cumplí 16,
conocí a un chico llamado Alex. Trabajaba en la pequeña tienda cerca de mi escuela. Tenía ojos color miel y una voz suave. Siempre me saludaba. Un día me dio un caramelo y dijo: «Te ves triste. ¿Estás bien?». Quería llorar, pero solo asentí con la cabeza. Alex empezó a esperarme afuera de la escuela. Hablábamos de cosas pequeñas, libros, música, sueños. Me decía que quería viajar. Decía que odiaba el pueblo y quería ver el mundo. Le dije que yo también quería eso. Sonrió y dijo: «Entonces ven conmigo». Al principio tenía miedo, pero quería ser libre, quería sentirme segura. Le dije a Max que volvería por él. Dejé una nota debajo de su almohada. Luego, una noche fría, salí de la casa de Robert y corrí hacia Alex. Alex vivía en un pequeño cuarto detrás de la tienda. No era grande, pero se sentía como el cielo. Me preparó té. Me dio una manta caliente. Me dijo que ahora estaba a salvo. Le creí. Durante unas semanas fui feliz. Caminábamos por los campos, mirábamos las estrellas, hablábamos del futuro. Pensé que había encontrado el amor. Pero un día, Alex perdió su trabajo. Empezó a enojarse. Se quedaba todo el día en casa, bebiendo cerveza. Decía que yo no entendía su dolor. Decía que tenía suerte de tenerlo. Entonces, una noche, me empujó. Caí y me golpeé la cabeza. Dijo: «Lo siento, no fue mi intención». Le creí. No quería volver con Robert. No tenía a dónde más ir. Pero Alex lo hizo de nuevo y otra vez. Se volvió como Robert, gritando, rompiendo cosas, insultándome. Me sentía pequeña, me sentía débil, pero me quedé. Pensé que tal vez podía cambiarlo. Pensé que tal vez cambiaría. Cuando cumplí 18, descubrí que estaba embarazada. Tenía miedo, pero también alegría. Pensé, tal vez esto lo cambiará. Tal vez amará al bebé y dejará de beber. Pero Alex no cambió. Empeoró. Cuando le dije que estaba embarazada, lanzó un vaso contra la pared y dijo: «¿Me estás intentando atrapar?». Lloré toda la noche. Quería irme, pero no tenía dinero, ni hogar, ni nadie que me ayudara. Una noche me golpeó tan fuerte que no pude ponerme de pie. Me quedé en el suelo abrazando mi vientre. Tenía miedo por mi bebé. Al día siguiente fui a la clínica local. La enfermera me miró y dijo: «Necesitas ayuda». Me dio una tarjeta con el nombre de un refugio para mujeres. Esa noche
Mientras Alex dormía, empaqué una pequeña bolsa y me fui. El refugio estaba en otro pueblo. Era un lugar tranquilo con otras 10 mujeres. Algunas tenían hijos, algunas tenían ojos morados, algunas tenían el corazón roto, pero todas eran como yo, buscando paz. Me quedé en el refugio hasta que nació mi bebé, un niño. Lo llamé Noah. Tenía mis ojos y cabello oscuro. Lo abracé y lloré. Le susurré, nunca dejaré que nadie te haga daño. La vida no era fácil, pero trabajé duro. El refugio me ayudó a encontrar trabajo en una panadería. Hacía pan por la mañana y volvía a casa para alimentar a Noah por la tarde. Vivía en un cuarto pequeño con una cama, una mesa y 2 sillas. Era sencillo, pero era mío. Por un tiempo me sentí fuerte, sonreía más. Llevaba a Noah al parque. Leía libros por la noche. No pensaba en Alex ni en Robert. Intentaba olvidar el pasado. Pero un día Alex me encontró. Estaba caminando a casa desde la panadería. Escuché una voz detrás de mí. Lily. Me di la vuelta. Mi corazón se detuvo. Era él. Parecía cansado. Su ropa estaba sucia. Olía a alcohol. Sonrió y dijo, «Te extrañé». No hablé, no me moví. Dijo, «Cambié, ya no bebo, quiero ver a mi hija». Dije, «No». Me agarró del brazo. «Por favor, solo una vez». Me solté y corrí. Esa noche no pude dormir. Abracé a Noah con fuerza. Cerré la puerta con llave. Lloré en silencio. Tenía miedo otra vez. Fui a la policía al día siguiente. Les conté todo. Dijeron que me ayudarían, pero aún sentía miedo. Desde ese día vivo con miedo otra vez. Miro por encima del hombro. Reviso las puertas 2 veces. No dejo que Noah se aleje de mi vista. No sé si Alex volverá. No sé si intentará llevarse a mi hijo. Quiero ser libre. Quiero sentirme segura otra vez, pero no sé cómo. Todavía voy al trabajo. Todavía sonrío por Noah. Pero por dentro me siento rota. Algunas noches lloro cuando él duerme. Susurro, lo siento, ojalá fuera más fuerte. No sé qué traerá el futuro, pero me aferro a una esperanza, que algún día ya no tendré miedo. Algunos días me siento fuerte. Otros días siento que me estoy desmoronando. Trato de ser una buena madre. Cada mañana preparo el desayuno para Noah. Le encanta el pan tostado con miel. Se ríe cuando hago caras graciosas con su comida. Su sonrisa me da esperanza. Pero por dentro sigo teniendo miedo.
Siempre reviso las ventanas. Siempre miro detrás de mí cuando camino a casa. Me mudé a una nueva habitación en el refugio, pero no me siento segura. Todavía escucho la voz de Alex en mi cabeza. Veo su rostro en mis sueños. Me despierto con el corazón acelerado. Un día, la encargada del refugio me preguntó: «Lily, ¿quieres ver a una consejera?». Al principio dije que no. No quería hablar del pasado. Pensaba que hablar haría el dolor más fuerte. Pero una semana después dije que sí. Se llamaba Julia. Tenía ojos amables y una voz suave. Me preguntó sobre mi vida. Le conté todo, desde mi padre hasta Robert, hasta Alex. No lloró, no se mostró impactada, solo escuchó. Me dijo: «Eres valiente, Lily, sobreviviste, sigues aquí». Nadie me había dicho eso antes. Nos reuníamos cada semana. Empecé a sentirme más ligera, como si ya no estuviera sola. Aprendí que no fue mi culpa. Aprendí que el amor no es dolor. Aprendí que merezco paz. Noah cumplió 2 años. Caminaba y hablaba. Me llamaba mamá y me besaba la mejilla cada noche. Le encantaba cantar. Bailaba en círculos cuando ponía música. Hizo que el mundo brillara de nuevo. Una tarde estaba trabajando en la panadería cuando entró un cliente. Era alto, de cabello oscuro y ojos amables. Pidió un café y sonrió. Al día siguiente volvió. Y al otro día también. Después de una semana, dijo: «Hola, me llamo Daniel». Yo dije: «Soy Lily». Él sonrió. «Me gusta tu sonrisa». Bajé la mirada. No estaba acostumbrada a los cumplidos. No sabía qué decir. Él no insistió, no hizo preguntas. Solo venía cada día, compraba café y me hablaba de cosas pequeñas, libros, la lluvia, canciones de la radio. Un día me preguntó: «¿Puedo acompañarte a casa?». Me congelé. Mi corazón dijo: «No». Mi miedo dijo: «Corre». Pero algo muy profundo dentro de mí dijo: «Quizás esté bien». Dije: «Solo hasta la esquina». Caminó a mi lado, no muy cerca, no muy lejos. Dijo: «Eres fuerte, no conozco tu historia, pero lo veo en tus ojos». Sonreí. «Gracias». Por primera vez en años sentí calor. Con el tiempo, Daniel se volvió parte de mi vida, despacio, con cuidado. Traía libros para Noah. Me ayudaba a cargar las compras. Nunca me tocó sin preguntar. Nunca levantó la voz. Decía: «El amor no es control, el amor es seguridad». Antes no creía en el amor, pero tal vez pensé, tal vez sí puede ser real.
Aún así, tenía miedo. Una noche, Daniel nos invitó a Noah y a mí a un picnic en un parque pequeño. Nos sentamos sobre una manta. El sol era suave. El cielo estaba rosado. Noah reía y perseguía mariposas. Daniel me miró y dijo: «Ya no tienes que tener miedo. Yo no soy él». Quise creerle, quise confiar, pero es difícil cuando tu corazón tiene tantas cicatrices. Esa noche tuve un sueño. Me vi a mí misma de niña sosteniendo la mano de Max. Estábamos de pie en la oscuridad, buscando luz. Luego vi a Noah, sonriendo, con una vela en la mano. Me desperté llorando. Al día siguiente llamé a Max. No hablábamos desde hacía años. Ahora tenía 21 años y trabajaba en otra ciudad. Cuando contestó el teléfono, no pude hablar, solo lloré. Él dijo: «Lily, ¿eres tú?». Dije: «Lo siento por dejarte, debí haber vuelto». Él dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer, te extrañé». Hablamos durante 1 hora. Me dijo que estaba bien, me perdonó. Dijo: «Siempre supe que me amabas, me salvaste al salvarte a ti misma». Colgué y sentí paz por primera vez en mucho tiempo. Pasaron las semanas. Daniel seguía siendo amable. Noah crecía rápido. Empecé a sentirme fuerte otra vez. Entonces, un día, recibí una carta. Era de Alex. Escribió: «Lo siento, estaba equivocado, quiero ver a mi hijo». No respondí. Mostré la carta al personal del refugio. Me dijeron que me ayudarían a hablar con un abogado. Volví a tener miedo, pero no lloré. Miré a Noah y le dije: «Te voy a proteger». Guardé la carta en una caja. No se lo conté a Daniel, pero Daniel vio mi cara, me preguntó: «¿Estás bien?». Dije: «No, pero lo estaré». Esa noche me miré al espejo. Vi a alguien que no reconocí, no una víctima, no una niña que huyó. Vi a una mujer. A la mañana siguiente hablé con un abogado. Pregunté sobre mis derechos, le conté todo. Me dijo que podía pedir la custodia completa. Me dijo que tenía un caso sólido. Me sentí nerviosa, pero también orgullosa. Esa noche le conté todo a Daniel, sobre la carta, sobre Alex, sobre mi miedo. Él me tomó de la mano y dijo: «Pase lo que pase, estoy aquí». Le creí. Un mes después, estuve en una pequeña sala de tribunal. Alex no se presentó. Su abogado sí. Hicieron preguntas. Respondí con voz firme. Tenía papeles, fotos, pruebas. El juez escuchó.
Después de 2 horas, el juez dijo: la custodia completa va para Lily. Lloré, no de tristeza, sino de alivio. Cuando llegué a casa, Noah corrió hacia mí. Lo levanté y le dije: ya estamos a salvo. Esa noche quemé la carta. Los días se convirtieron en meses. Me mudé del refugio a un pequeño apartamento. Tenía 2 habitaciones y una cocina diminuta, pero era nuestro. Pinté las paredes de amarillo. Puse flores junto a la ventana. Empecé a sentir que tenía un verdadero hogar. Daniel venía a visitarnos a menudo. Nunca me apresuró. Decía: esperaré hasta que estés lista. Una tarde nos sentamos en el porche. Noah dormía. Las estrellas brillaban. Daniel dijo: Lily, te amo, no por tu pasado, sino por quien eres ahora. Lloré, no de miedo, sino de amor. Dije: yo también te amo. No era un cuento de hadas. La vida seguía siendo dura. Tenía 2 trabajos. A veces tenía pesadillas. Todavía revisaba las cerraduras cada noche. Pero ya no tenía miedo. Empecé a escribir mi historia. Quería ayudar a otras mujeres. Quería decir: no estás sola. Eres fuerte. Puedes sobrevivir. Di charlas en el refugio. Sostuve las manos de mujeres que lloraban como yo lo hice alguna vez. Dije: hay esperanza, mírenme. No olvidé el pasado, pero ya no vivía en él. Ahora vivo por el hoy. Vivo por la risa de Noah, por el pan fresco en la mañana, por los atardeceres con Daniel, por las noches tranquilas y las mantas cálidas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like, comentar y compartir. Muy pronto vendrán más historias emocionales e inspiradoras.